¿Qué pasa, chavales? Hoy os presento otro tutorial para saber flashear los antiguos variadores keys, ¿vale? Los keys de 24 amperios Raspberry Edition, para saber flashearlos, las versiones primeras, y actualizarlas a la última versión disponible de su software, ¿vale? Lo que vamos a hacer es pasar mediante FTDI, flashear este variador de la versión 1.01 a la versión 1.02, que es la más estable, ¿vale? Este proceso es un poco lioso, es difícil, es complicado, y os digo que lo hagáis con cuidado, con paciencia, y por favor tened mucho cuidado y no me hago responsable de si os quema un variador o lo hacéis mal, ¿vale? Por favor, id con mucho cuidado. Y nada, espero que os guste, y ahora iré enseñando paso a paso cómo realizarlo. Bueno, nada, chicos, aquí os presento las piezas que vamos a necesitar, ¿vale? Como es normal, los 4 variadores keys, versión 1.01, ¿vale? Y necesitaremos un USB FTDI con sus correspondientes cables, con su USB. Necesitaremos soldador, ¿vale? Para soldar las cosas. Y vamos a ir empezando para que veáis los pasos para flashear los variadores. Pues bueno, para flashear los variadores, lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a la página de flyduino.com y descargarnos el manual de los variadores 24 amperios, la versión 1.2, ¿vale? Este manual nos va explicando todas las partes y las características del variador, las partes del mismo, cómo soldarlo, etcétera. Si vamos bajando a la página número 5 del manual, veremos aquí las instrucciones para flashear el variador hecho por ti mismo, ¿vale? Que es lo que vamos a realizar. Vamos a realizar el flasheo de los variadores antiguos, versión 1.01, a la versión 1.02. Este flasheo se realiza mediante FTDI, ¿de acuerdo? Y es un poco complicado y un poco engorroso, pero bueno, intentaré hacerlo paso a paso para que lo entendáis y lo veáis perfectamente. Pues bien, aquí lo que dice es que para flashear estos variadores, primero tienes que conectar, ¿vale?, el USB al variador, diciéndote aquí de RX al TX, TX a RX y la tierra a la tierra, ¿vale? A negativo a negativo. Tienes que intercambiar el receptor con el transmisor. RX lo intercambias en el receptor al revés y viceversa, ¿vale? No los pongáis directamente, van inverso. Vale, te dice que quitéis las properes, las palas, pues son importantes, seguridad. Después que conectes el USB a tu ordenador y después des alimentación con una lipo. Esperes 5 segundos y después abras el monitor del serial con el Arduino, ¿vale? Tenéis que tener instalado en vuestro ordenador el Arduino. Después le dais a escribir info y os dará la versión, el número de serie, ¿vale?, necesario de cada variador. Esto se realiza tantas veces como variadores quieres flashear, ¿vale? Si tú tienes 4 variadores, pues tienes que realizar este paso 4 veces, apuntar los 4 números de series que te den aquí para posteriormente hacer lo que te dice aquí el manual, ¿vale? Con estos 4 números de serie ya obtenidos, le clicamos aquí, ¿vale?, y nos redirige a una página de Flyduino en la cual tú tienes que introducir todos los números de serie y después le das a obtener archivo. Dándole a esto, cuando ya tengamos los 4 números de serie, le das aquí y te descargarás automáticamente el archivo para flashear el variador de la versión 1.01 a la versión 1.02, ¿de acuerdo? Hecho esto, aquí dice siguiente paso. Tienes que descargarte ahora este programa e instalarlo en tu ordenador. Este programa es
Aquí está el enlace, ¿vale? Si clicáis os va directamente a ello. Y este es el programa. Flash Loader Demonstrator. Este es el programa para flashear el variador de la versión 1.01 a la versión 1.02. ¿De acuerdo? Aquí están los pasos, cómo realizarlo y cómo se va haciendo, ¿vale? Así que vamos a empezar a hacer la demostración de cómo se prepara cada variador y seguir los pasos uno a uno. Pues nada, vamos a empezar con este variador de aquí, por ejemplo, con el número 1. Lo he enumerado para luego saber en el orden que tengo que conectarlos en el quad, ¿vale? Porque lo he quitado del quad hace un rato. Así que nada, primero le quitamos el termocogible, lo dejamos por aquí preparado, ¿vale? Lo que tenemos que realizar en el variador son unas pequeñas soldaduras. Estas soldaduras se realizan por la parte posterior, ¿de acuerdo? Hay que soldar aquí, aquí y en el negativo, ¿vale? Así que vamos a empezar para que lo veamos. Sujetamos el variador y aquí cogemos el FTDI. El FTDI yo me he preparado estos cablecitos un poco rudimentarios, pero que me sirven para conectarlo aquí, ¿vale? Tenemos que conectar el negativo, que sale el negro negativo. Necesitamos aquí también este cable, que yo lo he puesto de color rojo, que es el TX, que sale el TX de aquí. Y el amarillo es el RX, ¿vale? Estos dos se invierten en el reflector. Vamos a hacerlo. El amarillo se pone en el TX. Para ello cogemos el soldador y con un poquito de estaño prestañamos un poquito la puntita. Vale. Con casi nada, porque ya viene preestablecido un poquito de estaño en el variador. Echamos un poquito y soldamos el amarillo en su sitio si quiere. Vale. Después el otro en su pad, en el siguiente pad del lado. Y por último el negativo lo soldamos en el negativo general del variador. Aunque echéis un poco de estaño nos vale. Y soldamos aquí el negativo del variador. Vale, ya lo tenemos puesto. Ahora, esta acción sirve para saber el número de serie de este variador. Todo este proceso que estoy haciendo ahora es para identificar el número de serie. ¿Vale? Pues ahora cogemos y nos preparamos por aquí, que tenemos listo de antes, unas pinzas, ¿vale? Que acaban luego con su típico conector XT60. Pues bien, ponemos positivo con positivo y negativo con negativo. Por favor, tener muchísimo cuidado, conectar todo muy bien para no liarla, ¿vale? No hacer nada que no esté bien hecho, porque si no quemáis el variador. Y yo no me hago responsable si quemáis el variador, ¿vale? O sea que hacer las cosas, por favor, con mucho cuidado, la soldadura con mucho cuidado y con seguridad, ¿de acuerdo? Así que nada, vamos ahora a conectar esto aquí. Conectamos primero el USB, ¿vale? Y esto no se va a ver muy bien, pero bueno, es porque estamos de noche y no se va a ver muy bien. Pero esto lo voy explicando ahora mismo. Vale, ya tenemos esto conectado aquí, ¿vale? Ahora después conectamos una batería, ¿vale? Después de conectar USB al ordenador, conectamos batería a los pads generales. El variador hará un sonido de rearme, ¿vale? Después de eso, nos vamos al Arduino, ¿vale? Abrimos Arduino.
Vale. Nos vamos a herramientas, seleccionamos el puerto que se haya conectado el USB, en este caso el mío es el COM7, ¿vale? Y después le damos a monitor de serie. Después del monitor de serie escribimos info, le damos al intro y aquí nos aparece en pantalla la versión, el serial de nuestro variador. Copiamos con control C, ¿vale? Esto ya podemos cerrarlo y creamos una hoja de texto nueva, serial ESC, y aquí ponemos ESC1 y este es el serial 1, ¿vale? Pues después de haber hecho esto, ya podemos desconectar nuestro variador, lo desconectamos del USB, ¿vale? Y ya tenemos hecho este proceso. Ahora bien, lo que tenemos que hacer después de haber hecho esto es seguir sacando números de serie de cada variador y así obtener los 4 números de serie. Así que voy a hacerlo ahora mismo. Pues vale, ya tenemos sacado el número de serie de los 4 variadores, ¿vale? Y ahora lo que vamos a realizar es con estos 4 números de serie, ¿vale? En la página previamente abierta del manual tenemos que ir introduciendo, copiando y pegando cada número de serie en el explorador. Vale, una vez hecho esto le damos a Get File. Ya tenemos descargado nuestro software para flashear el variador, ¿vale? Ya tenemos directamente la versión 1.02. De acuerdo, pues ya tenemos hecho la descarga de nuestro software y lo que tenemos que hacer ahora previamente, ya con razón, es flashear cada variador, ¿vale? Pues para ello cogemos un variador y os explico un poco el proceso. Es parecido, lo que hay que hacer antes es un poco parecido, pero en este caso hay que soldar los jumpers del bot del variador, ¿vale? Estos jumpers de aquí hay que juntarlos, la soldadura hay que juntarlos para que entre en modo reseteo para flashear el variador, ¿de acuerdo? Así que voy a juntar estos dos de aquí, el puente, ¿vale? Ya se ha cerrado el puente y ahora pues tenemos que otra vez soldar el FTDI al variador. Este proceso es así: soldamos de nuevo todo en su lugar correspondiente y ya está. Y ahora lo mismo, cogemos los cables de la batería, positivo al positivo, negativo al negativo, ¿vale? Y esto es lo mismo de antes, tenemos que conectar mediante el FTDI y el USB al ordenador y luego posteriormente darle alimentación. Para ello conectamos con mucho cuidado, ¿vale? Con mucho cuidado conectamos el FTDI y después alimentación al variador. En este caso ahora ya no se escucha el variador haciendo el calibrado. Antes ha hecho un sonido, ahora no lo hará, ¿vale? Ya lo tenemos conectado y nos vamos al programa de antes que no hemos descargado, ¿vale? Al Demonstrator GUI. Ya abierto, esto lo podemos cerrar. Ya abierto, seleccionamos el COM que tenemos, que es el COM7. El rate de baud ponemos 57600. El timeout ponemos un segundo y le damos a siguiente. Warning, te dice un mensaje de aviso: cuidado, cuando tú clicas en remover protección se flasheará esta masa, será fácilmente y los datos serán perdidos. Ok, no hay problema. Remover, te dirá que si quieres removerlo. Perfecto, dices que sí y luego a siguiente, ¿vale? Verás aquí
la versión del software que se va a flashear, le dices a siguiente y en este paso le damos a Download to Service, descargar para el servicio, le decimos Global Erase, que se flashee totalmente, y a verificar después de la descarga. Pinchamos aquí y seleccionamos aquí primero archivos ex y buscamos el archivo keys 24 amperios que antes no hemos descargado, ¿vale? El 1.02. Abrimos, le damos a siguiente y este es el proceso, ¿vale? Esperamos un poco que se descargue en el variador y ahora se está verificando. Correcto, operación hecha con successfully, se ha hecho correctamente, ¿vale? Cerramos y ya podemos quitarle batería al variador, desconectamos del FTDI y nos lo traemos aquí arriba. Vale, os voy a enseñar rápidamente que esto hay que hacerlo. Ya hemos flasheado este variador, le hemos puesto la 1.02, ¿vale? Pero antes de ahora empezar el siguiente, me gustaría enseñaros que lo que hay que hacer ahora es otra vez desconectar el FTDI, los cables FTDI, y volver a abrir el puente para que no se resete cada vez que arrancáis el variador, ¿vale? Como podéis ver, ya he quitado el puentecito. Pues este proceso hay que realizarlo, ya lo he hecho con este variador y ahora hay que hacerlo con este y con este. Así que vamos a la obra. Bueno, pues ya tenemos flasheados los 4 variadores, ¿vale? A la versión 1.02 y ya lo tenemos listo. Comentar una cosa, después de haber hecho todo este proceso lioso, ¿vale? Ya los variadores han actualizado a su última versión y ya no hace falta para en las siguientes actualizaciones realizar todo este proceso con el USB y FTDI, ¿vale? Ya se queda directamente hecho y no es necesario volver a hacer esto. Con lo cual, para que lo sepáis, esto se hace solo esta vez y ya no tendréis que hacerlo nunca más con los variadores antiguos de versión 1.01, ¿vale? Ya se han convertido en variadores nuevos, con lo cual solo tenéis que, después de esto, queda montarlo de nuevo en el quad y ahora os enseñaré, si queréis, cómo flashearlos de nuevo, pero a otra versión que aún no es estable, pero es prototipo que yo estoy probando y la verdad que me gusta bastante más que la 1.02 y va muy bien, o sea que si queremos, pues venga, vamos allá. Bueno, aquí podéis ver que ya tengo soldado todo otra vez en el frame, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es quitar las palas, porque necesitamos quitarlas por seguridad, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya lo tenemos, ¿vale? Y ahora con las palas quitadas lo que vamos a hacer es conectar con el USB. Aquí, conectar con el USB al ordenador la keys, ¿vale? Después de conectar el quad al PC, abrimos el keys, ¿vale? Y le damos a conectar. Como ya he explicado antes, ¿vale? Este proceso de flasheo de variadores ya hemos flasheado la versión antigua a la versión estable conocida. A partir de ahora ya no hay que hacer nunca más el flasheo mediante FTDI y USB, ya se hace directamente a través del GUI, a través del software de keys, ¿de acuerdo? Así que nada, esta parte que os quiero explicar ahora es si queréis descargaros una versión prototipo que hay disponible en RC Groups, ¿vale? En el link del vídeo pondré el enlace, en la descripción del vídeo, ¿vale? Pondré el enlace y os explicaré cómo se flashea a partir de ahora, si queréis, los variadores de vuestro quad. Ya no tenéis que hacerlo de otra manera, ahora se hace de esta manera, ¿vale? Le dais aquí arriba a ESC Flasher, ¿vale? Y te dirá warning, cuidado, ¿vale? Precaución, quitar las palas, lo que he dicho, ¿vale? Este sistema de flasheo solo funciona si tienes keys 24 amperios
con la versión 1.02 o posterior, con lo cual nosotros ahora sí podemos flashear nuestros variadores mediante este sistema, ¿vale? Por favor, quita las palas, sí, entiendo todo, ¿vale? Que las palas fuera, entiendo lo que estoy haciendo. Aquí seleccionar firmware, ¿vale? Y seleccionamos esta versión, que es la última que está saliendo ahora, pero que no es estable, es prototipo, así que por favor, de nuevo repito lo mismo de antes, tened cuidado lo que estéis usando. Yo no me hago responsable porque es una versión beta, ¿vale? Yo la estoy probando y a mí me está gustando y es un feeling diferente, una suavidad extra, y por ahora no tengo ningún tipo de problema, ¿vale? Le damos a abrir y ya tenemos cargado el firmware y ahora solo hay que flashear, ¿vale? Antes de flashear, importante conectar la lipo a vuestro quad. Después le damos a flashear firmware, ¿vale? Y aquí estamos viendo el proceso de flasheo. Tened en cuenta que este proceso es largo y es muy lento. A lo mejor tarda un minuto o algo así en flashearse, debido a que esto se hace variador por variador y de una forma muy meticulosa para que no haya ningún tipo de problema al instalar el software, ¿vale? Esto es por tema de Flywheel. Esperamos un poco a que se flashee entero. Bueno, ya estamos viendo que está a punto de terminar y escucharemos una melodía en cuanto se termina y vemos que aquí pone flasheo de variadores completo, complete, ¿vale? Por razones de seguridad y de comunicación necesitamos desconectar USB y desconectar batería, ¿vale? Hecho este proceso, ya tenemos completamente flasheado nuestro quad y nuestros variadores a la última versión 1.03. ¿De acuerdo? Así que nada más, chicos. Si os ha gustado este vídeo, espero que os sea de ayuda y por favor darle al like, suscribiros, comentar, cualquier duda que tengáis, escribirlo por favor, y nada más. Muchísimas gracias, nos vemos en los siguientes vídeos. Chao.